Buenos días y bienvenidos a este video donde hablamos remos sobre la estrategia de Estados Unidos en el Pacífico. Para eso, contamos con Benjamín Blandín en este video. Hola, hola, gracias a ustedes. ¿Usted está ubicado en la zona? Exactamente, en Malasia. Un doctorado especializado en el tema, ¿no? Eso es, un doctorado en geopolítica con una tesis sobre la guerra asimétrica en el Mar del Sur de China. Veamos el primer video que hicimos sobre este tema. Es el cuarto que hacemos juntos, es un verdadero especialista. Entonces, desde mi punto de vista antiimperialista, los estadounidenses son la fuerza dominante en Asia-Pacífico. ¿Es esta una visión antiimperialista o es realmente así como sucede en el terreno? Poder imperialista, sí, absolutamente. Estados Unidos sigue siendo una potencia muy importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, pero China, Japón, Corea y Australia también han emergido como potencias económicas y estratégicas en los últimos años, especialmente en el marco de AUKUS. Sin embargo, Estados Unidos ya no tiene un poder hegemónico. Pero, ¿eso significa que tienen total libertad de acción en la zona? ¿Dominan a cualquier otro actor? No estamos hablando de China. ¿O realmente hoy en día están limitados en su capacidad para proyectar medios militares? Entonces, si hablamos de todo lo que está al este de la famosa primera cadena de islas, sí, en ese espacio, sin ser omnipresentes u omnipotentes, pueden hacer muchas cosas y son claramente dominantes. En resumen, lo que está al oeste o al norte de la primera cadena de islas ya no es actual. Es una presencia y un poder. Hablamos recientemente del pivote con Obama, el pivote de Europa hacia Asia. ¿Es un aumento gradual de poder desde hace 150 años o es un regreso por parte de los Estados Unidos? Hoy ya no estamos en un regreso. En mis investigaciones he identificado tres fases principales. La fase exploratoria a finales del siglo XIX incluyó al Escuadrón del Pacífico y compromisos en Corea y China. Luego, la fase de omnipresencia y omnipotencia, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam. Luego, la tercera fase, que es el desenganche geográfico, los compromisos militares y el regreso con el pivote, donde sin estar en un regreso de tropas, estamos más en una presencia por rotación. El desarrollo de infraestructuras, por lo tanto, es como una huella que es mucho menor de lo que ha sido en el pasado. Cuando hablas de desvinculación, ¿te refieres a que físicamente tenían menos poder en el terreno o simplemente ya no buscaban imponer gobiernos afines tanto de derecha como de izquierda? Entonces, ambos aspectos, pero primero voy a centrar mi respuesta. Más bien en cuanto a la presencia de tropas. Es decir, pasamos de 500.000 hombres solo en Vietnam, con las zonas de permiso, Tailandia, etc. Además de las tropas en Japón, Corea, Filipinas e incluso en Taiwán hasta los años 70. Pasamos de eso, por lo tanto, realmente una presencia militar muy pesada a un desenganche completo de los 500.000 hombres en Vietnam, un desenganche en 1992 de Filipinas y una reducción de aproximadamente un tercio o un poco más en Corea y Japón. Por lo tanto, han reducido físicamente, incluso en Corea y Japón. Cerca de 600.000 hombres en total han abandonado el escenario. Pero es porque hacemos mejor con menos hombres gracias a equipos de mayor capacidad. Submarinos, portaaviones, sistemas de defensa, nada más eficaz. ¿O realmente su poder de fuego en el lugar ha disminuido? Primero que nada, como la guerra de Vietnam terminó, naturalmente las tropas que estaban allí para Vietnam, los 500.000 GIs, regresaron a casa. Luego Japón, Corea. A lo largo de los años 80 y 90, el aspecto de seguridad hizo que quizás hubo por parte de los pensadores estadounidenses, las estrategias estadounidenses, la idea de que podríamos hacerlo mejor con menos hombres. En efecto, las capacidades de los materiales han mejorado, por lo que tal vez podamos ver el futuro en ellos. Es un hecho que ha habido una desvinculación de alrededor del 30% del personal en Japón y Corea, salida total de Taiwán y de Filipinas por solicitud de las autoridades. Tenían tropas en Taiwán, sí. ¿Y se retiraron de Taiwán? Por su propia voluntad o a petición de los taiwaneses. Después de que los Estados Unidos reconocieron a la China comunista como representante del principio de la única China, naturalmente, las tropas estadounidenses no podían quedarse. Tuvimos un desenganche de tropas. No impidió que los Estados Unidos aprobaran leyes ahora en relación con Taiwán, incluyendo la venta de sistemas de armas. Por supuesto, y Francia también ha proporcionado en particular las fragatas Lafayette. Las Lafayette. Pero entonces, si nos quedamos en el caso de Taiwán, porque es interesante abandonar Taiwán cuando tenemos hombres en el suelo
y seguimos apoyando militarmente a la isla que es de facto independiente hoy. Hay un acuerdo, lo dijiste, no recuerdo cómo se llama, en los años 70. ¿Es eso correcto? El Taiwan Relations Act. ¿Este acuerdo sigue vigente? ¿Lo apoyarán o será como el memorándum de Budapest, donde Ucrania entregó sus armas nucleares con la promesa de seguridad fronteriza y al final fue abandonada? Hay que saber que Taiwán tuvo un programa nuclear en un momento. Es una realidad poco discutida. Las presencias estadounidenses mencionadas no eran necesariamente masivas. Abandonado, perdón. En cualquier caso, no oficialmente. No soy un experto en armas nucleares. En resumen, no había una fuerte presencia militar de Estados Unidos, pero sí asesores y una presencia aún significativa. Luego se fueron cuando se firmó el acuerdo con la China comunista. Luego eso no impide que se hayan aprobado nuevas leyes para mantener y fortalecer los intercambios con Taiwán. Las ventas de armas continuaron. A pesar del aumento constante de pedidos de armas de Taiwán, sienten que hay un efecto de embudo que limita el proceso. Y las entregas estadounidenses son bastante lentas y casi siempre llegan tarde. Por eso tienen su versión local del F-16, etc. Es que buscan ser soberanos frente a los Estados Unidos. A tener un mínimo de soberanía y independencia técnica, tecnológica e industrial. Pero hoy en día los estadounidenses aún respetan sus compromisos o realmente están retrocediendo. Voy a comparar con Filipinas, donde existe el Tratado de Defensa Mutua firmado en los años 50. Este tratado establece un marco claro donde Estados Unidos se compromete a defender a Filipinas si es agredida. Con Taiwán es distinto. Mantenemos relaciones sin el nivel de reconocimiento donde Estados Unidos se compromete a defenderlos sin importar qué, en caso de una agresión. Aún así, estaría en su interés hacerlo. En resumen, oficialmente el marco es más flexible y menos restrictivo con Taiwán que con Filipinas. De acuerdo. ¿Existe alguna razón histórica o de otro tipo que explique la proximidad entre China y Filipinas? ¿O es simplemente para molestar? A los chinos, porque En el siglo XIX, los estadounidenses vencieron a los españoles y ocuparon las Filipinas en el contexto mencionado anteriormente. ellos los tienen. Los ocuparon hasta principios de los 40. Finalmente fue contra las apuestas de los Estados Unidos hasta los años 40, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y luego cuando Filipinas obtuvo su independencia, la presencia militar estadounidense se mantuvo hasta 92. Y luego hubo este marco de 92 salidas en ese momento, como definitivo, y de hecho regreso a partir de los años 2010 en el marco de la Iniciativa de Cooperación de Defensa Avanzada, por lo tanto, Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada. Iniciativa estadounidense donde Filipinas necesita a los estadounidenses para luchar contra los terroristas, etc. Sin embargo, observamos que después de 92 salidas de los estadounidenses, China ocupó 95 veces el atolón del arrecife de Michif en la zona económica exclusiva de Filipinas. También observamos en 2012 la ocupación de Scarborough Shoal, etc. Entonces, de hecho, hay Realmente, un vínculo de causa y efecto. Nada de esto sucedió antes de que los estadounidenses se fueran. Todo esto sucedió tras la partida de los estadounidenses. Filipinas, en cualquier caso, ve una relación causal. Filipinas pide a Estados Unidos evitar perder más terreno frente a China. Los estadounidenses se benefician de esta política de contención hacia China. Actúan de la misma manera, por ejemplo, con Corea del Sur. Entonces, aún no con Corea, pero los Estados Unidos han sido, digamos, el primer peldaño en esta escalera. Pero luego, acuerdos de lo que llamamos acuerdo de fuerzas visitantes, acuerdo de acceso recíproco, por lo tanto, acuerdos que permiten ya sea ejercicios conjuntos o la presencia de tropas extranjeras en territorio filipino, se han firmado o aún se están firmando con Japón, con Francia, con Australia y probablemente con otros países en el futuro. Y con la... En Francia, la cooperación en el desarrollo de material militar busca ir más allá. En resumen, no participamos en el desarrollo de material militar. Luego, lo que hacemos hoy, ya tenemos un agregado de defensa. Desde hace poco tenemos un agregado de armamento. Hemos hecho lo que llamamos pasajes inocentes, por lo tanto, pasajes desarmados de barcos, paradas portuarias, port calls, también ejercicios navales, ya. Acabamos de hacer uno, habrá otros. La presencia francesa se fortalece en Manila con Naval Group estableciendo una antena allí. Y el deseo, imagino, de seguir vendiendo barcos y posiblemente submarinos. Y tal vez también, quién sabe, ráfagas en Filipinas. De acuerdo. Están los Estados Unidos, el pivote, hablando precisamente de este regreso a Filipinas, etcétera, pero se ha materializado en un aumento de poder, lo dices, pero ¿cuál es el objetivo? Una vez más, ¿es solo mantenerse al mismo nivel que los chinos, contener el progreso y la agresividad de los chinos, o realmente hay una visión estratégica más lejana?
Primero, creo que es importante decir que el Occidente en general, algunos dicen el Occidente colectivo, o los Estados Unidos no tienen ninguna intención anti-China. Si China no mantuviera sus tensiones y disputas en el Mar del Sur de China, el Estrecho de Taiwán y el Mar de China Oriental, probablemente no habría base para las acciones actuales de Estados Unidos. De hecho, hay una especie de regreso americano, pero que es muy diferente. No tenemos una gran presencia militar con tanques, aviones, artillería y tropas allí. Estamos en algo mucho más sutil, es decir, será un fortalecimiento de capacidades en beneficio de los países donde se construyen estas instalaciones. Por lo tanto, los sitios EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, no son bases estadounidenses, sino bases filipinas abiertas a la presencia rotativa de tropas de Estados Unidos. Por lo tanto, requieren una red de aeropuertos o pistas en toda Asia-Pacífico. Pero una vez más, no son sus bases, no son instalaciones de esos países, pero los modernizan a su costo para dispersar sus aviones por la región en caso de necesidad y evitar su destrucción. Y este regreso de la presencia estadounidense en el lugar también se acompaña de una presión para comprar armamento estadounidense. Estoy pensando en la OTAN. En la OTAN, Estados Unidos impone el F-35 perjudicando a otros aviones como el Rafale o el Eurofighter. Su presencia obliga a Corea, Filipinas, Indonesia a comprar equipo estadounidense sistemáticamente. Sin duda, la hay. Fuertes presiones de Estados Unidos. No se puede negar o ignorar esta posibilidad. En realidad, muy pocos países del sudeste asiático tienen los medios para adquirir este tipo de material. Japón y Corea son países sumamente ricos y desarrollados. Su nivel de desarrollo económico difiere mucho del de Filipinas, Indonesia, Malasia o Vietnam. Y no es insultar a esos países sino que es un hecho. Y luego, si tomamos a Indonesia, Indonesia tiene cazas rusos, cazas estadounidenses, acaba de ordenar cazas franceses y en el programa del caza furtivo o semifurtivo coreano. En conclusión, para Estados Unidos, entregar F-35 a Indonesia no sería muy lógico. Primero, porque Indonesia podría no tener los recursos para adquirirlo. Y segundo, porque podría generar riesgos de espionaje o de ingeniería inversa u otros que no serían ventajosos para los Estados Unidos. Además, se requiere infraestructura y personal. Sin embargo, recordamos que el Rafale había ganado las competencias para los aviones de combate en Corea del Sur y en Singapur. En ambos casos, los estadounidenses llegaron para desplazarnos y luego vender su F-15 o F-35. ¿Verdad? Tienes toda la razón. También se explica por motivos históricos. Esos países eran aliados de los Estados Unidos mucho antes de tener relaciones privilegiadas con Francia. Eso probablemente influyó en la decisión final. ¿Mejoró y ganó las competencias a pesar de todo? Es lamentable, pero no sorprendente. ¿Cuántos GI están basados en Corea del Sur? De memoria, alrededor de 30.000. Eso es bastante. Y entre 40.000 y 50.000, pero no tengo la cifra exacta. Y eso incluye todo, la aviación, el ejército de tierra, los marines, la marina, incluyendo la gran base de Yokosuka donde están estacionados los barcos estadounidenses. En Japón, los barcos estadounidenses son portaaviones nucleares, algo bastante serio. Entonces, tenemos los portaaviones nucleares, tenemos las fragatas Arleigh, tenemos los destructores Zumwalt y las máquinas de litro. Eso es de hecho una presencia bastante notable. También tenemos portahelicópteros o portaaeronaves. Los Estados Unidos han entregado aproximadamente una docena de barcos que son reciclados de su propia Guardia Costera y que ahora sirven en la Marina de la Guardia Costera de Filipinas. En resumen, estos barcos pueden tener una longitud que oscila entre los 35 y los 97 metros. Por lo tanto, no son solo barcos pequeños. 97 metros, eso comienza a ser serio. Y entonces, ¿qué perspectiva ves tú para la presencia estadounidense en Asia-Pacífico y qué evolución de su estrategia podemos imaginar a largo plazo? Los barcos mencionados comenzaron a ser entregados a Filipinas, ya que este país fue el punto de apoyo de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico y la reconquista de Filipinas. Entonces, existen vínculos históricos, militares, estratégicos y de inteligencia. Además, en Filipinas es común usar materiales estadounidenses, así que se hizo realmente con lógica de facilidad. Luego, no se detiene ahí, ¿no? Es decir, recientemente los Estados Unidos también han entregado equipos militares a Vietnam, a Malasia, barcos en particular, pero también drones, Scan Eagle, para que podamos vigilar, para que cada uno de estos países pueda vigilar su zona económica exclusiva. Efectivamente, estos países y Estados Unidos intercambian información bilateralmente. En Filipinas, Estados Unidos ha financiado el Centro Nacional de Escuadrones y el Centro Nacional de Vigilancia Marítima, ubicados en Manila.
¿Por qué no crean una OTAN asiática en Asia-Pacífico? ¿Por qué Estados Unidos no intenta imponer una arquitectura rentable como la OTAN allí? En primer lugar, porque Creo porque el nivel de fusión y análisis de la información y la inteligencia es menor en los países en cuestión, porque no hay una cultura de cooperación entre estos países de base. Hacer que trabajen juntos sería complicado. Y creo que a los Estados Unidos no les gustaría exponerse a una crítica que sería muy fácil, de decir que los imperialistas crearon la OTAN en Europa, ahora será la OTAN en Asia. Y creo que los Estados Unidos me han pagado durante mucho tiempo, lamentablemente, la imagen que han generado con las guerras en Irak, las guerras en Afganistán, donde han dado esta imagen de intervención imperialista de un país que votaba en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y luego, ya sea que fuera sí o no, iban de todos modos. es más que una imagen adquirida en ese momento, es un hecho. ¿Crees que el hecho de que no apoyen a Ucrania al nivel que sería necesario para permitir a Ucrania mantener su soberanía da la impresión a estos países que están esperando el paraguas estadounidense, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Filipinas, etcétera? Ver que no se preocupan lo suficiente por Ucrania les asusta a ellos por su propia soberanía, su propio apoyo estadounidense en el futuro si fuera necesario. Yo no. No lo creo, estoy convencido de ello. Si hay algo que los países de la región hacen es realmente escudriñar lo que está sucediendo allí. Incluso Taiwán, por supuesto, observa lo que están haciendo los Estados Unidos en Europa para saber lo que los Estados Unidos estarían dispuestos a hacer por ellos mismos. En mis interacciones con funcionarios de Malasia, Vietnam, Filipinas e incluso Tailandia, me han preguntado sobre el conflicto en Ucrania. Me pidieron mi análisis. Existe un interés genuino, no es simplemente un conflicto lejano y periférico que no les impacta. Está lejos, pero le prestan mucha atención porque precisamente eso da allí de eventualmente cómo se posicionan los Estados Unidos. Y sabemos muy bien que las Filipinas, en particular, ya en 1975, por lo tanto, hace más de 50 años, ya se quejaban de la ambigüedad de los Estados Unidos sobre sus intenciones respecto al respeto o respeto parcial del marco de defensa que los unía. Por lo tanto, no es del todo nuevo, pero efectivamente el conflicto en Ucrania permite reactivar estos miedos o esta aprehensión que algunos países pueden tener, efectivamente. Y el hecho de que estos países apoyen militarmente a Ucrania, me refiero a Japón, a Corea del Sur, a Taiwán, obviamente, también a Camboya, que proporciona equipos de desminado, ¿lo hacen bajo presión estadounidense? De hecho, en algunos casos, técnicamente, físicamente, pasa por los Estados Unidos para ser enviados de vuelta a Ucrania para no dar la impresión de que están armando directamente. Creo que estás hablando de los proyectiles coreanos de 155 y el sistema de defensa aérea Patriota es japonés. Taiwán proporcionaron drones, proporcionaron bastante equipo. Lo hacen porque los estadounidenses les dicen que vayan, ayuden a Ucrania, o porque ellos ven que una victoria rusa le diría a China que es barra libre. ¿Puedes ir? Estoy totalmente de acuerdo con este análisis. Creo que ellos realmente hacen un paralelo muy claro. Si permitimos que Rusia se salga con la suya allí, eso permitirá que China se salga con la suya aquí. Es realmente, y sin coordinación entre estos países, muchos efectivamente tienen este análisis. No creo que Estados Unidos haya ejercido presión. Es decir, no son países que necesariamente posean enormes cantidades de material para donar. Entonces, si lo hacen, entre comillas, es de buen corazón. ¿Es suficiente? Yo creo que Japón podría hacer más. Creo que Corea podría hacer más. El sudeste asiático, eso sería realmente complicado. Pero lo importante, diría yo, es ayudar si hacen lo máximo que pueden, pero creo que realmente es sin ninguna restricción. Solo un pequeño punto porque vamos a hablar solo del equilibrio nuclear. Sabes que, de hecho, cuando Rusia dudó en usar armas nucleares a finales del año 2022 en Ucrania, China vino a decirle que si usas armas nucleares en Ucrania, eso autorizaba a Taiwán a armarse con armas nucleares, ya que hoy en día hay una regla de no usar armas nucleares contra un país que no las tiene. Esta regla, porque hablaste hace un rato de este programa nuclear taiwanés que se detuvo. A tu conocimiento, hay otros países que están a punto de tenerlo. Corea del Sur, como Alemania en Europa, si lo quisiera, quizás hace unos meses, podría tenerlo. En el pasado, varios países estuvieron cerca de obtener armas nucleares. Sabemos que Irak lo intentó, sabemos que Taiwán también lo intentó, en Ucrania ella lo tenía de verdad. En el sudeste de Asia, actualmente solo Corea, Japón o Taiwán podrían desarrollar un arma nuclear en un periodo de algunos años. Pero hoy en día los equipos cuentan con sensores para detectar este tipo de situaciones. Por lo tanto, creo que pasaría difícilmente desapercibido, pero tienen otros medios de represalia, por ejemplo, misiles hipersónicos que están en desarrollo. Exactamente. Sabemos que Taiwán tiene una fuerza de misiles
hiperveloces para golpear eventualmente la presa de las Tres Gargantas u otros objetivos en China. Entonces, no comunican sobre esto, naturalmente, pero sabemos que existen. Sabemos que Japón está en Proceso de extender el alcance de algunos de sus misiles antibuque de 200 a 1000 kilómetros. Corea también tiene planes en este campo. Hablamos de un desarrollo soberano e indígena al 100%, sin ayuda de Estados Unidos. Entonces, soberano en el sentido de que está diseñado por ingenieros, técnicos y científicos de esos países. Científicos. Considero que actualmente es imposible no tener chips o componentes que provengan de otros lugares. Última pregunta. ¿Los Estados Unidos continuarán aumentando su poder a medida que China se vuelve amenazante? ¿O habrá un momento en que alcanzarán un límite simplemente porque económicamente no pueden? Hoy es evidente que tenemos un límite en la capacidad de producir y reparar barcos y submarinos en los Estados Unidos. Este es un problema que no es de ayer, ha aumentado en los últimos 15 o 20 años, pero hoy estamos realmente en una situación de crisis donde los Estados Unidos están haciendo acuerdos con Japón y Corea porque no tienen la capacidad de aumentar la producción. No sé exactamente cuáles son los cuellos de botella, pero tiene un impacto Especialmente en Australia. sobre el programa AUKUS. Hoy en día, en Australia, nada es menos seguro que los famosos 3 submarinos Virginia nunca se entreguen, lo que penalizaría el programa de los propios AUKUS Class. En resumen, hay consecuencias en cascada para Estados Unidos, Asia Pacífico y el sudeste asiático. Si fabricamos, reparamos y modernizamos menos, la flota simplemente se desgastará año tras año. ¿Confirmas que la traición australiana, estadounidense e inglesa para atrapar a los franceses en este programa, Australia, United Kingdom, United States, ahora está adquirido que Australia no tendrá submarinos durante un periodo Es absolutamente seguro. que ellos tienen? Los submarinos Collins, que según la propia Armada australiana, estaban al final de su vida útil y con potencial operativo desde hace 5 a 7 años. Hace 5 a 7 años ya se decía. Por lo tanto, tendremos que no modernizar, sino mantener en estado de vida, o más bien de supervivencia, estos submarinos hasta que lleguen los Virginias o los Australia, United Kingdom, United States Class. Es decir, hasta el 2040 a 2045. Habla de 15 a 20 años con virtualmente ninguna fuerza submarina operacional. Será la oportunidad para que los chinos ataquen. Escucha, Benjamin, muchas gracias. Gracias a ti, Xavier. Esperamos que les haya gustado. Dejaremos todos los enlaces en los comentarios, especialmente nuestra entrevista sobre los AUKUS donde nos engañaron. Los australianos están en mal camino debido a los estadounidenses. Ojalá les haya gustado. Hasta pronto. Subtitulaciones T501.